Ciudadanos de Israel, quiero agradecerles. Quiero agradecer a nuestro maravilloso pueblo. Cuando ustedes demostraron fortaleza, cuando se sentaron en las habitaciones protegidas y en los refugios, nuestros combatientes en el frente y ustedes en la retaguardia. Pero antes que nada, pido inclinar la cabeza en honor a nuestros seres queridos que cayeron en esta campaña. Abrazar a las familias en duelo y enviar, en nombre de todos ustedes, deseos de pronta recuperación a nuestros heridos. Hermanos y hermanas, el Estado de Israel ha logrado logros extraordinarios, logros que hasta hace poco parecían completamente imaginarios. Irán está más débil que nunca. Israel está más fuerte que nunca. Esa es la conclusión de esta campaña hasta este momento. Y quiero decirles, aún tenemos objetivos que completar, y los alcanzaremos, ya sea mediante un acuerdo o mediante la reanudación de los combates, porque estamos preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario. El dedo está en el gatillo. Como saben, esta noche entró en vigor un alto el fuego temporal de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, en plena coordinación con Israel. No nos sorprendieron en el último momento. Ahora quiero enfatizar, esto no es el final de la campaña, es una etapa en el camino para lograr todos nuestros objetivos. Irán entra en esta negociación derrotado, debilitado como nunca antes. Se ha comprometido a abrir el estrecho de Hormuz después de renunciar a todas las condiciones previas que había planeado. Renunció al levantamiento de sanciones, a recibir compensaciones, al fin definitivo de la guerra y también a un alto el fuego en el Líbano. En momentos en que Irán está más débil que nunca, Israel es más fuerte que nunca. Hace 6 semanas, por primera vez en la historia, salimos a la guerra hombro con mi amigo el presidente Trump y con nuestra gran aliada, los Estados Unidos. Emprendimos una operación histórica, la mayor operación que haya conocido el Medio Oriente. Algo así nunca había ocurrido en la historia de Israel. Una asociación como esta, entre Israel y Estados Unidos, contra nuestro mayor enemigo, tampoco había existido jamás en la historia de Israel. Así, puedo tranquilizar a quienes se preocupan por la relación entre el presidente Trump y yo. Como él dijo, "You guys are great". Ustedes son grandiosos. Hablamos todos los días y sonreímos cuando escuchamos esas valoraciones. En cualquier caso, quien elige ignorar la fuerza de esta alianza simplemente ignora la verdad. Como dijo hoy el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, la valoración hacia Israel como aliado en el campo de batalla, la admiración por nuestro valor, por nuestra determinación y por nuestra capacidad está por las nubes. Presidente Trump, Donald, amigo mío, quiero agradecerte por tu liderazgo y por tu amistad. La profunda amistad entre nosotros, la profunda alianza entre Estados Unidos e Israel, está cambiando el rostro del Medio Oriente. Salimos juntos para eliminar una amenaza existencial contra el Estado de Israel y contra todo el mundo libre, y esa misión la estamos llevando a cabo. La estamos ejecutando paso a paso, objetivo tras objetivo. Si no hubiéramos salido a la operación Am-Khalabi y luego el rugido de león, Irán ya tendría desde hace tiempo armas nucleares y también miles de misiles para destruir a Israel y amenazar la existencia de todos nosotros. Esa doble amenaza existencial la hemos alejado de nuestras cabezas. Hemos hecho retroceder al régimen terrorista de Irán muchos años. Hemos sacudido sus cimientos, lo hemos golpeado con fuerza. Entonces, ¿qué hemos logrado hasta este momento? Hemos golpeado la maquinaria de producción de misiles de Irán. No solo destruimos misiles existentes, destruimos las fábricas que los producen. Y los iraníes están disparando lo que les queda en sus arsenales. Esos arsenales se están vaciando y no están produciendo nuevos misiles. Hemos dañado gravemente el programa nuclear de Irán. Destruimos numerosas infraestructuras nucleares, plantas de centrifugadoras. Y algo más, eliminamos a más científicos nucleares que se suman a los que ya habíamos eliminado en Am-Khalabi. Y junto con ello, el material enriquecido que aún permanecen en Irán.
Como dijeron hoy altos funcionarios de la administración Trump, todo el material enriquecido saldrá de Irán, ya sea que salga mediante un acuerdo o que salga mediante la reanudación de la lucha. Y estamos totalmente alineados en este asunto. Destruimos la maquinaria financiera y la maquinaria de producción de armas de la Guardia Revolucionaria. Destruimos fábricas de acero, plantas petroquímicas, instalaciones de producción de armamento, puentes y vías ferroviarias utilizadas para el traslado de fuerzas y armamento. Destruimos infraestructuras militares, la marina iraní, decenas de aeronaves, bases de misiles y depósitos. Golpeamos duramente el aparato de represión del régimen, eliminamos a miles de sus operativos y demostramos que podemos alcanzarlos en cualquier lugar porque no tienen dónde esconderse. Eliminamos altos dirigentes del régimen, desde el líder supremo Jamenei hasta la cúpula de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij. Como resultado de la determinación y la fuerza de Israel, una fuerza y determinación que todos ven en Medio Oriente, estamos creando nuevas alianzas con los países de la región. Ahora, yo insistí en que el alto el fuego temporal con Irán no incluyera a Hezbollah y continuamos golpeándolo con fuerza. Hoy le asestamos a Hezbollah el golpe más fuerte que ha recibido desde la Segunda Guerra del Líbano. Atacamos 100 objetivos en 10 minutos en lugares que Hezbollah creía que eran depósitos seguros. Queridos residentes del norte, estamos comprometidos a devolverles la seguridad. Hemos creado zonas de seguridad profundas más allá de nuestras fronteras, en el Líbano, en Siria, en Gaza, donde controlamos más de la mitad de la franja y estamos asfixiando a Hamás desde todos los frentes. Ciudadanos de Israel, quien intente ignorar estos enormes logros, los grandes logros del Estado de Israel y de los soldados de Israel, quien intenta minimizarlos, o no sabe de lo que habla, o habla por intereses ajenos. Porque la verdad es simple. Como les prometí al inicio de la guerra del Renacimiento, hemos cambiado el rostro del Medio Oriente en favor de Israel de manera dramática y continuaremos haciéndolo. Porque nosotros somos del lado que toma la iniciativa, somos el lado que combate y con la ayuda de Dios somos el lado que vence. Feliz fiesta de Mimuna, ciudadanos de Israel, una festividad de unidad del pueblo de Israel. Vivan, sean bendecidos y prosperen. Just Productions. Brillando en la red.